El 28 de febrero del año 1813, las tropas independentistas al mando del general Simón Bolívar le dieron o le propinaron una profunda derrota a las batallas realistas, comandadas por el general Ramón Correa, en la ciudad de Cúcuta, o en la hoy en día ciudad de Cúcuta. La diferencia numérica que había entre los dos ejércitos era la siguiente. El ejército de Simón Bolívar contaba con 450 hombres, mientras que el ejército del general español Ramón Correa contaba con 800 hombres. Para nadie es un secreto que defender una posición es mucho más fácil que tomarla, y quienes estaban tomando la posición eran las tropas patriotas al mando del general Simón Bolívar. Quienes defendían la posición eran las tropas realistas al mando del general Ramón Correa. Si analizamos con detenimiento el manual de la guerra de Sun Tzu, nos dicen que quienes tienen la ventaja son los que están fortificados o quienes defienden su posición, mientras que quienes llevan la desventaja son aquellos que intentan tomarla. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿por qué el general Simón Bolívar, quien intentaba tomar la posición y contaba con muchos menos hombres, casi la mitad de los que contaba el general Ramón Correa, quien defendía la posición y que tenía muchos más hombres, por qué ganó la batalla? ¿Por qué el general Simón Bolívar ganó la batalla? Además hay que tomar en cuenta que el ejército realista, el ejército de los españoles, contaba con una artillería bastante fortificada y que los miembros de ese ejército eran soldados formados, alineados y instruidos en la guerra, mientras que la gran mayoría de los hombres que reclutó Simón Bolívar eran campesinos y personas normales. ¿Por qué con esas mismas condiciones Simón Bolívar sufrió una derrota a manos del general Boves en el año de 1810, a manos del general Pablo Morillo en 1818, en Aragua de Barcelona? Todo ese tipo de aspectos de la historia me han causado a mí durante muchísimos años una curiosidad muy grande. Pues muy fácil, hoy en día ya lo sabemos, o lo podemos saber muchas de las personas. Se trata de los biorritmos. En el momento en el que el general Bolívar, en 1813, tomó la decisión de atacar la posición de los españoles, era porque estaba en su biorritmo más alto. Él no lo sabía, simple y llanamente para él fue producto de una casualidad, de que esa decisión o las decisiones que tomó las tomó en un momento de mayor positividad en su vida, cuando los biorritmos lo favorecían, y por eso logró la gran victoria que logró, que además dio inicio a la campaña admirable de Bolívar. Pero ¿por qué en 1818 contra el general Pablo Morillo con las mismas condiciones? ¿Por qué perdió? ¿Por qué sufrió una derrota? Analicemos la situación. Estrategias militares, pues eran los mismos, era el mismo general Bolívar y tenía las mismas estrategias. Y hay que tomar en cuenta que 1818 son 5 años después de 1813. Incluso contaba con más experiencia. ¿Y por qué sufrió esa derrota? Porque las decisiones que tomó en ese momento fueron tomadas en el momento en el que sus biorritmos se encontraban en lo peor, en la parte más baja. Hoy en día lo podemos saber, pero en aquel entonces no se sabía. Afortunadamente hoy lo sabemos. Sabemos que los biorritmos, que son 3, como les explicaba en la conexión anterior, en el día anterior: físico, emocional e intelectual, llevan una oscilación que se comporta de manera ondulatoria y que fluctúan entre un punto neutro llamado cero y un punto máximo positivo y un punto máximo negativo. Y que cuando estos diferentes biorritmos se encuentran entre sí, suceden los puntos más críticos. Nosotros en sí no podemos saber en qué momento estamos en cuál o qué punto, pero se pueden calcular con una simple fórmula matemática o tomando en cuenta los aspectos más positivos y más negativos que nos hayan sucedido en nuestras vidas. Los biorritmos funcionan de la siguiente manera. Ok, ¿qué proponemos nosotros acá en conexión numerológica? Proponemos que ustedes, nuestra audiencia, no tenga que pasar por ese tipo digámosle, de vicisitudes en esta vida, de tomar decisiones en el momento menos oportuno, y que todas las decisiones las tomen en el momento más oportuno de su vida, para que así todos los resultados sean positivos y que sus sueños se puedan cumplir. Pero para eso necesitamos saber en qué momento las debemos hacer. No hay necesidad de ponernos a hacer a calcular de manera complicada. Para eso estamos nosotros. ¿Qué les proponemos? Que ustedes nos comenten, nos envíen una pequeña información acerca de los momentos más positivos y más negativos de sus vidas, y con esa pequeña información y algunos otros datos nosotros hacemos el cálculo para ustedes.
Proponemos que ustedes puedan hacernos llegar esa información y que nosotros les podamos hacer llegar la información necesaria para que ustedes tomen sus decisiones, ya sea jugar los números de la suerte, tomar una decisión para una entrevista, ser el momento oportuno en el cual depositar o enviar o aplicar una hoja de vida, empezar un curso, empezar una carrera, empezar un negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Es el momento, el tiempo, el periodo de tiempo que que nosotros le informaremos es para tomar las decisiones, porque nosotros no podemos cambiar nuestros biorritmos porque esos nacieron con nosotros, pero sí podemos utilizarlos en nuestro favor. ¿Y cómo lo hacemos? Tomando las decisiones en el momento oportuno. ¿Y cómo vamos a saber cuál es el momento oportuno? Pues eso se lo hacemos llegar nosotros a través de nuestras líneas de WhatsApp. Por la módica suma de 35.000 pesos, nosotros vamos a tomar el tiempo de, personalmente a cada uno de ustedes, quienes nos lo soliciten, hacerles llegar o hacerles saber cuál es ese momento de sus vidas en el que tomen las decisiones para que todo les salga de manera positiva. Nosotros estamos en contacto con ustedes a través de nuestras líneas de WhatsApp y en la noche con el compañero les podrán estar informando los números de la suerte, todo aquello que involucre la numerología. Conmigo ustedes pueden tener conexión, pueden recibir información acerca de sus biorritmos, cómo funcionan sus vidas, de la parte física, emocional e intelectualmente, pero en qué momento pueden o no tomar una decisión para que sea de manera positiva, para que actúe a favor de ustedes. De lo contrario, pues quedarían al azar, igual que hemos vivido todas nuestras vidas. Esto es algo que ya se estudió, grandes científicos, entre ellos el más conocido, Sir Sigmund Freud, que fue el padre del psicoanalismo, nos enseña cómo calcularlos. Pero pues para evitarles a ustedes la incomodidad de tener que ponerse a hacer esas fórmulas matemáticas, personas como yo que somos formados en ingeniería y que tenemos un campo matemático amplio, podemos ayudarles con eso. Nosotros nos dedicamos a hacer esos cálculos, ustedes simple y llanamente nos hacen llegar su información y por la módica suma de 35.000 pesos nosotros les hacemos llegar a ustedes la información para que tomen sus decisiones o para que sean los momentos, para que ustedes conozcan cuál es el momento oportuno de su vida para iniciar esos proyectos magníficos que ustedes tienen en sus mentes y que desean llevar a feliz término. Muchísimas gracias. Me despido de ustedes, esperando que esta información haya sido de su completo agrado. Y seguimos en contacto todos los días a las 2 de la tarde conmigo en esta su conexión numerológica para darles la información, toda la información pertinente que concierne a los biorritmos, que es la parte, digámosle, energética o la parte emocional y física que rige nuestras vidas de manera cíclica. Muchísimas gracias y que tengan todos un feliz día. Sigan con nosotros en Conexión Numerológica.